buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Minerva, bienvenida, me alegra verte de nuevo. Hola Carla, Andrés, a Maribel, Gaby, buenas tardes, Jorge, Luis, Alfonso, Paula y David, hola Karen, bienvenidos a todos, gracias al Padre, agradezcamos que nos permite reunirnos un día más. Vamos a dar comienzo a ya las últimas charlas de la primera parte del primer libro de esta serie. Estamos terminando ya con Bereshit. Estamos ya en las últimas tres charlas. Ya están, a menos que me las modifique, cosa que puede suceder. Mientras tanto, por lo pronto son 3 charlas las que quedan. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición en sí. Hola Javier, buenas tardes. Y en las próximas vamos a hablar acerca de las bendiciones y las muertes de los 2 últimos capítulos de Bereshit. Así que vamos a dar comienzo ya a la charla, porque la de hoy no va a ser demasiado larga. Las próximas 2 sí, un poquito más largas de lo normal. Entonces, hemos destacado ya muchas veces a lo largo de todo este estudio maravilloso del Bereshit, ¿no es cierto?, que es un libro de semillas, ¿sí? Casi todo lo que contiene es una semilla que se desarrolla en los siguientes libros de las Escrituras. Lo mismo sucede con la bendición. Acá tenemos una semilla más. Hasta el último momento, Bereshit nos está entregando semillas. En este mensaje, que constituye otro paréntesis, por así decir, en nuestro estudio, vamos a examinar la bendición sembrada en Bereshit y su desarrollo en el Tanaj y en el Brit Hadashah, ¿no es cierto? Antes de entrar de lleno en las bendiciones proféticas del patriarca Israel, como ya mencioné. Una verajá es una bendición o un regalo o presente, ¿sí? De esto podemos ver el significado concreto detrás de baraj, ¿no es cierto?, en el sentido de una bendición. Baraj es el verbo en hebreo que significa bendecir. Hola Mariel, buenas tardes. Se me salió, listo. Ahí está. A veces me sorprenden las cosas que salen en el Face. Entonces, baraj es el verbo que significa bendecir, ¿no es cierto? Es traer un regalo a otro mientras está arrodillado con respeto hacia la persona, ¿no es cierto? El significado extendido de esta palabra es hacer o dar algo de valor a otra persona. Yahweh nos bendijo como habiendo enviado a Mashiach a salvarnos y a hacer el Ruach que nos transforma en sus hijos, y nosotros respondemos bendiciendo a Elohim, ¿sí? Porque nosotros también bendecimos a Elohim al entregarnos nosotros mismos a Él como sus hijos obedientes y sus servidores, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos para traer su reino y Él nos cuida y provee para nuestras necesidades. Esa es la bendición que nosotros tenemos con el Padre. Entonces el verbo hebreo baraj, que significa bendecir, como es visto en Bereshit 12, puede significar también arrodillarse, ¿no es cierto? No es solamente en el sentido de entregar un presente, sino que la persona al arrodillarse también puede aparecer traducido como arrodillarse, como aparece en Bereshit 24 cuando habla de los camellos que se arrodillaban a beber, ¿sí? Entonces también implica la postura, por así decir, física que adoptaba la persona, sobre todo en aquellas antiguas épocas en las cuales alguien traía un presente a alguna persona importante, iba a buscar un favor de algún gobernante, ¿no es cierto? Llevaban presentes y siempre se arrodillaban no en sí en adoración, pero sí en una expresión de respeto, ¿no es cierto?, hacia la persona que estaba delante. Así que existen 3 formas que se desprenden de la raíz baraj, que son importantes y aparecen en tres formas en las Escrituras. Berajá, que es bendición, o sea, la bendición, el sustantivo, ¿no es cierto?, el objeto. Barej y baruj. Ahora las vamos a analizar. Berajá, que es la bendición, es lo primero que vamos a ver. La raíz baraj, como estábamos mencionando, está relacionada con berej, que es
la palabra para rodilla, ¿sí? Lo cual sugiere, como dijimos, adoración y también fuerza vital. Tanto el muslo, que ha sido bastante mal traducido como muslos. Hola Flor, buenas tardes. Muslo, como lomos, perdón. En las escrituras, ¿sí? Cuando dice que los descendientes estábamos en los lomos de alguno, ¿no es cierto? La palabra que se utiliza, correcta, que tiene que estar ahí, es muslo. Es la misma palabra que se utiliza cuando Jacob lucha con el malaj, ¿no es cierto? Y le desconjunta el muslo, justamente. Así que no cabe ninguna duda de que la palabra es muslo y no lomos. No tiene nada que ver. Tanto el muslo como las rodillas representan la fuerza vital, o sea, la parte en el sentido de la reproducción y la vida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en Bereshit 30 que dice, ella dijo, aquí está mi criada Bilá, júntate con ella para que dé a luz en mis rodillas y que por medio de ella pueda yo también tener hijos. O sea, como que la capacidad reproductiva, ¿no es cierto?, estaba en las rodillas, ¿no es cierto?, en la falda, ¿sí?, de tener los hijos, que es el lugar donde sale el bebé, entre las piernas de la madre, entre las rodillas. Esa es la expresión, y eso está donde, entre los muslos, ¿sí? Entonces se ve la idea antigua que rodeaba a toda esta parte física del cuerpo, ¿no es cierto? Y el por qué encontramos estas palabras que para nosotros no tendrían relación de otra manera. Esto implica entonces fecundidad, ¿no es cierto? Obviamente, abundancia tanto de bienes como de cosas espirituales, riqueza de camellos, riqueza de ganado, lluvia, ¿no es cierto? La parte de la fecundidad de la lluvia, de la vida, ¿no es cierto? Prosperidad, o sea, todo ese tipo de cosas están implicadas en una verajá, en una bendición. También en el Tanaj se encuentra baraj, ¿no es cierto?, la palabra bendecir, en relación con la fecundidad de los hombres, de los campos y de los animales. Por ejemplo, Elohim los bendijo, baraj, diciendo sean fecundos y multiplíquense, ¿no es cierto?, en Bereshit 1:2, y repite casi la misma bendición a Noah en el capítulo 9. Elohim bendijo, baraj, a Noah y sus hijos, ¿sí? Yo en verdad, bendiciéndote bendeciré, dice baraj, es el verbo utilizado de las dos veces el mismo baraj, ¿no es cierto?, que no está conjugado acá. Y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa, ¿no es cierto?, cuando habla con Abraham, ¿no es cierto? Él te amará y te bendecirá, baraj, y te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, baraj de nuevo, el producto de tu suelo, tu grano, tu vino nuevo, tu aceite, la cría de tu manada, el pequeño de tu rebaño, en la tierra que juró a tus padres que te asignaría, dice Devarim en el capítulo 7. O sea, este verbo está siempre relacionado con prosperidad y abundancia. La abundancia en el sentido de que nada falta y que todo lo que la persona, el ser humano necesita está ahí, no solamente, obviamente, en lo material. Lo material sabemos que es la forma de demostrar las cosas espirituales, ¿no es cierto? Hola Laura, bienvenida. Me alegra verlos después de tanto tiempo algunos. Podemos distinguir entonces en el empleo de esta palabra un doble contexto, claramente, ¿no es cierto? Uno espiritual y uno material, ¿sí? En un sentido profano y material, el del simple regalo, inclusive en la forma en que lo utilizaba cualquier ser humano que iba a llevar una bendición a otro, en el sentido de que llevaba un regalo a otra persona, ¿no es cierto? En este sentido, verajá envuelve la idea de unión, reconciliación, un encuentro humano siempre, ¿no es cierto? Este es el caso, por ejemplo, de los presentes que fueron ofrecidos por Abigail a David en Shemuel Aleph 25, por Naamán cuando fue curado a Eliseo, ¿no es cierto?, en Melahim Bet en el capítulo 5, por Jacob mismo, ¿no es cierto?, a Esaú, cuando entregó todos los regalos, ¿no es cierto?, eran bendiciones, así. La palabra utilizada es verajá, ¿sí? Pero es en un contexto espiritual donde aparece empleada más ampliamente realmente la palabra verajá. La verajá evoca siempre a Elohim y su generosidad, no la del hombre. Y también evoca la imagen de una sana prosperidad, una prosperidad que es recibida
por los hijos en obediencia, ¿no es cierto? Y también implica la generosidad con los menos beneficiados, obviamente. Las personas bendicen a los necesitados. Y también todo esto proviene siempre de la benevolencia de Elohim. Todo sale desde él. Esta abundancia y bienestar, los hebreos lo llaman shalom. Con frecuencia asocian las dos palabras, ¿no es cierto? Juntándolas en un único significado de riqueza y plenitud completa, cuando dicen shalom ubrajot, ¿no es cierto? Paz y bendiciones. La riqueza esencial de la verajá es siempre la de la vida, la fecundidad, el agua, el cielo, la generosidad, la presencia de Elohim, ¿sí? Su poder vivificador, o sea, es el regalo de la vida sobre el mundo que está muerto, ¿sí? Todo eso lo expresa fantásticamente bien la profecía de Jacob sobre Yosef en Bereshit 49, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver. La generosidad de Elohim en los dones de la naturaleza son siempre símbolos y sombra de la generosidad de su gracia. O sea, si Él nos da abundancia material, es para que comprendamos que tenemos que dar mucha más importancia a las bendiciones espirituales. En segundo lugar, baraj, el verbo mismo, bendecir, tiene una amplia gama de usos, ¿no es cierto? Como en el antiguo Medio Oriente, todo saludo es una verajá, o sea, siempre que se saluda a alguien se bendice, ¿no es cierto?, a la otra parte. Hola, Delkis, buenas tardes. Entonces, todo saludo, cada vez que una persona saluda a la otra es una verajá, ¿no es cierto? Usar el verbo baraj, estar bendiciendo a la otra persona, ¿no es cierto? Yo les dejo los pasuquín, ¿no es cierto?, para que los verifiquen, no los vamos a leer todos. Generalmente, en un sentido activo y causativo de algo que se quiere causar, de algo que se desea para la otra persona, ¿no es cierto? Significa bendecir, siendo Elohim el que bendice. Su verajá siempre hace brotar la vida, como dice Tejilín 65, Bereshit 24. Después de Elohim, la fuente de vida aquí en la tierra, como nosotros somos los representantes, es el padre de una familia, de una tribu, es la cabeza, ¿no es cierto? Y a él le incumbe bendecir, y su verajá es firme y es eficaz, y la significación de bendecir conviene sobre todo a bendecir cuando se trata de verajot de los padres a los hijos, ¿no es cierto? Como es el caso que nos vamos a ocupar en estas últimas charlas, ¿no es cierto? De Jacob a sus hijos. Y significa bendecir con un bien de salud, o algo parecido, ¿no es cierto? Lo que sea, en este caso hubo muchas verajot, ¿no es cierto? A cada uno recibe la suya. Lo que equivale a otorgar, ¿sí?, el bien que en cuestión. Lo que se dice es darlo. O sea, estamos volviendo al asunto de hablar y que eso se cumpla, ¿no es cierto? Que lo que se dice se cumple, cosas que ya hemos estudiado también. Finalmente están las verajot de los sacerdotes a los que toman parte del culto, ¿no es cierto? Como en las prescripciones rituales de Bamidbar y Seis y de Barín, la Birkot Kohanim, ¿no es cierto? Ese tipo de bendiciones en las cuales los sacerdotes bendecían a todo el pueblo y ponían el nombre de Yahweh sobre los creyentes, ¿no es cierto? Sobre el pueblo. En último lugar, la palabra Baruch, que también se desprende de este verbo, es bendito, ¿sí? Es como aplicado a una persona u objeto, ¿no es cierto? O también, obviamente, en el primer lugar de todos, al propio Yahweh, ¿sí? Que es la esencia de la fórmula tradicional israelita, ¿no es cierto? Baruch atah Adonai, bendito sea Yahweh. Esta forma de verajá no es una simple afirmación o exclamación siquiera, como un Dios mío, ¿no es cierto?, que se usa en Occidente, o tampoco es un voto, ¿no es cierto? Es más que una bienaventuranza, es como una explosión, es un grito de admiración ante el poder y la generosidad de Elohim, ¿no es cierto?, que se revelan en la persona que está diciendo. Más que bendición, es una alabanza directamente.
Como ejemplo significativo tenemos el de Yael, por ejemplo, de la cual se dice que es bendita entre las mujeres de la tienda, en Shoftim 5. Israel, bendito entre las naciones. Miriam, bendita entre las mujeres. O sea, esa expresión siempre se repite, ¿no es cierto? Es una admiración a la vista de lo que Elohim puede hacer por su elegido, ¿no es cierto? El elegido es siempre bendito del Eterno, ¿no es cierto? El significado de la bendición. Resulta bastante difícil dar una definición adecuada, ¿no es cierto?, de la bendición en sí. Yo hace años solamente podía decir que la bendición es algo que pide o desea el bien de los demás, básicamente, ¿no es cierto? Y en general, la mayoría de los creyentes tienen esa idea. Pero después de varios años de experiencia, yo puedo decir que la bendición es la superabundancia que se recibe de Elohim a través de la vida, de la madurez de vida, como hemos estudiado de Jacob, de una persona, ¿no es cierto? Cuando esa persona nos transmite cosas, eso es una bendición. Elohim fluyendo a través de los hermanos, eso es una bendición. La ministración entre las partes, entre los miembros de la novia, eso es una bendición, eso es una verajá. Elohim no puede fluir hacia los demás sin un canal humano. Si nosotros no estamos, él no puede fluir, así de simple, se corta, acabó, no hay nadie. Y no tiene forma de llegar a las personas a las cuales todavía no tiene acceso si nosotros no vamos a buscarlas, ¿sí? Que quede claro para todos. O sea, si nosotros no nos movemos y vamos allá y tratamos de ver si la persona, pues la persona siempre puede negarse, ¿no es cierto? Pero tratamos de conectar a esa persona nunca será conectada. Él nos necesita, ¿sí? Y nosotros lo necesitamos mucho más a él, obviamente. Pero él lo necesita y nosotros debemos disponernos a esa parte. Entonces, esa acción, eso es realmente una verajá, ¿sí? Si Mashiach jamás se hubiera encarnado, ¿sí?, Elohim no habría podido fluir en el hombre, porque no había habido ningún canal, ¿sí? El fluir de Elohim necesita de la humanidad como canal. La única humanidad que Elohim puede usar como canal es la que está saturada y empapada de él, no la que está apenas humedecida, porque esa tampoco funciona correctamente. Por esta razón, Jacob no bendijo a nadie hasta que llegó a la madurez. Cuando él estuvo maduro, pudo realmente realizar unas bendiciones que son bastante maravillosas, como vamos a ver. Jacob no bendijo a Labán, no bendijo a Saúl en ningún momento. Inclusive cuando vio a su hermano después de estar 20 años con Labán, y en la situación de miedo en la cual él estaba, ¿no es cierto? Porque él estaba con miedo, no lo bendijo, ¿sí? Fue solo cuando bajó a Egipto que bendijo al faraón, primeramente. Esa fue su primera bendición, el principal gobernante de la tierra, ¿no es cierto? Para entonces, Jacob estaba ya lleno de Elohim realmente. Mediante la bendición que dio al faraón, la bendición de Elohim se derramó hasta llegar al mismo dirigente del mundo en aquella época. Un niño de 2 años no puede bendecir a nadie, ¿no es cierto? Porque no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento. Sí, pero un niño de 7 u 8 años ya puede bendecir en cierta medida, ¿no es cierto? Ya puede empezar a comprender, ¿no es cierto?, lo que es la bendición. Va a ser una bendición simple, limitada a la edad del niño, pero va a comenzar a entender el concepto. Esto muestra el hecho de que bendecir a los demás depende de nuestra madurez en la vida, ¿sí? La madurez en la vida es un asunto de estar llenos de Elohim. Cuando estamos llenos rebosamos de él, ¿no es cierto?, nos sale por todos lados, es como los ríos de agua viva que fluyen. En ese momento podemos bendecir a todos los que nos encontramos realmente. Bendecir no es solo desear buenas cosas para los demás, ¿sí? Es ministrar al propio Mashiach a todos. ¿Qué mejor cosa que podemos desear para los demás que las personas tengan a Mashiach? A mí no se me ocurre ninguna mejor cosa que esa. Si yo lo que más deseo siempre para las otras personas es que lo conozcan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ministrarlo, porque si no, no lo van a conocer. Hace años yo realmente no podía decir esto acerca de la bendición, no tenía esta comprensión. Esta comprensión no viene de la lectura del libro, sino únicamente de la experiencia con el Ruach. El primer caso de bendición que vemos en las Escrituras es el de la bendición que dio Melquisedec a Abraham, ¿no es cierto? Melquisedec tipificaba a Mashiach. Por lo tanto, el hecho de que Melquisedec fuese a Abraham constituía la venida de Mashiach
a Abraham mismo, ¿no es cierto? Melquisedec vino a Abraham con pan y vino, de la misma manera que Mashiach viene a nosotros con pan y vino, ¿no es cierto? Además, Melquisedec vino como sacerdote eterno. El Mashiach fue hecho sacerdote según el orden eterno de Melquisedec, nos dice Ibrí en el capítulo 5, ¿no es cierto? Un sacerdote conduce a la gente a Elohim, lleva a la gente a Elohim, ¿sí? Si deseamos bendecir a los demás, tenemos que ser sacerdotes de Elohim. Más adelante vamos a ver que en el Tanaj Elohim dijo a los sacerdotes que debían bendecir a su pueblo. La bendición es la superabundancia de Elohim, como acabamos de decir, ¿no es cierto? Algo que se desborda y llega a la gente por medio de los sacerdotes en esa época, ¿no es cierto? Y este es el cargo realmente al cual nosotros aspiramos si es que hemos comprendido las cosas, ¿no es cierto? Y si es que realmente deseamos llegar a ser reyes y sacerdotes. La primera bendición, entonces, fue otorgada por un sacerdote. Esta es la primera bendición registrada. Todos debemos ser sacerdotes, personas que conducen la gente a Elohim, ¿sí? Esa es la base. Las personas necesitan la bendición de Elohim porque están lejos, están alejadas de él, ¿sí? Un sacerdote elimina la distancia entre Elohim y la gente. Se introduce en la presencia de Yahweh a los que están lejos. Sobre los hombros del sumo sacerdote había 2 piedras de ónice, en las cuales estaban grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel. Y sobre el pectoral también había 12 piedras que también tenían los nombres grabados de las 12 tribus. Esto está en Shemot, que los vamos a estudiar en breve. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, llevaba el pectoral y las sombreras. Esto indica que introducía al pueblo de Israel a la presencia de Elohim, ¿sí? Sabemos que un sacerdote sirve a Elohim, pero quizá jamás hayamos visto que también elimina la distancia entre el pueblo y Elohim, ¿sí? En esa época el pueblo no era tan como un goyim, pero no podía acceder a la presencia de Yahweh tampoco, ¿sí? No estaba tan alejado como el que no tenía siquiera idea de quién era Elohim, obviamente, de quién era Yahweh, pero de cualquier manera el pueblo por sí mismo no podía acercarse de manera directa a la presencia de Elohim, necesitaba hacerlo a través de los sacerdotes, entonces ellos eran la conexión. Hoy en día nosotros tenemos como intermediario Mashiach, esto lo vamos a estudiar más adelante, más a fondo, ¿no es cierto? Pero el sacerdote, realmente los sacerdotes, si nosotros estamos preparándonos, ¿no es cierto?, para ser reyes y sacerdotes, tenemos que aprender cómo eliminar esa distancia para las personas que no han llegado a estar todavía en conexión con el Padre. Entonces, antes de que la persona reciba la bendición de un sacerdote, es posible que haya una distancia entre ella y Elohim, pero después de ser bendecida, la distancia es eliminada, ¿sí? Que la persona lo utilizó, no es otra cosa, y la persona es introducida en la presencia de Elohim para disfrutarlo. Esto era, repito, en aquella época, ¿no es cierto? Entonces, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, esta bendición lo introdujo en ese momento en la presencia de Elohim. Melquisedec dijo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, en el capítulo 14. Si lo leemos ese capítulo detenidamente, vamos a ver que Melquisedec bendijo a Abraham con Yahweh mismo, ¿sí? Él no le dijo seas bendecido con una buena casa, o tengas un buen botín, o tengas muchos hijos siquiera, no. Simplemente dijo: bendito seas del Elohim Altísimo. La bendición es Yahweh misma, ¿no es cierto? De esta manera Melquisedec condujo a Abraham mucho más cerca de Elohim. La bendición de los sacerdotes, vamos a ver ahora. En Bamidbar vemos un modelo de bendición, ¿no es cierto? Allí mandó Yahweh que los sacerdotes bendijeran al pueblo con estas palabras: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh levante su rostro hacia ti y ponga en ti shalom. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Esto está en Bamidbar capítulo 6, ¿sí? Esta bendición no es simple, no es doble, sino que tiene 7 bendiciones contenidas, 3 dobles y una central. Es como una menorá prácticamente, siendo la última de ellas el nombre del propio Yahweh colocado sobre el pueblo, que es la parte central, ¿no es cierto?
Las dos primeras bendiciones son referentes a las necesidades, no solo las físicas, sino mucho más a las espirituales, ¿sí? Dice, Yahweh te bendiga y te guarde, ¿no es cierto? No es solamente que te bendiga con cosas materiales y que te proteja, ¿no es cierto?, de cosas materiales, sino que también te dé todos los dones que se necesitan y que te guarde del maligno, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la acción del Padre, ¿sí?, que es el que se ocupa de todos los hijos, ¿no es cierto? Y también de los que no lo son, como dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no es cierto?, hace llover sobre justos e injustos, Él se ocupa de todo realmente. Me gustan mucho las palabras que dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. Esas palabras son lindísimas. Ya han experimentado esto en Corinthians 4 se afirma que la gloria de Elohim resplandece en el rostro de Yahshua, porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohim en el rostro de Yahshua el Mashiach. Entonces Yahshua es la verdadera luz, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y esa luz es Elohim mismo, como dice en Yahanan, ¿no es cierto?, en varios lugares. Elohim mismo, como luz, brilla sobre nosotros en la faz de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, este aspecto de la bendición está relacionada con el Hijo, que en su bondad se inclinó hacia nosotros, ¿no es cierto?, tuvo misericordia y nos visitó para que recibiéramos esa gracia, esa misericordia. Leemos también que en Yahanan uno dice, el verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El tercer aspecto de la bendición tiene relación con el Ruach en nuestro interior, ¿no es cierto? En la obra de gracia del Ruach lo que hace que Mashiach levante su rostro hacia nosotros y nos dé su paz, como dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Hoy en día el Ruach alza continuamente sobre nosotros el rostro de Elohim, está siempre colocándonos bajo su mirada, ¿no es cierto? Y nos da paz. Él trae paz no solamente a nuestro entorno, ¿no es cierto?, sino también a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestro ruaj, a nuestra mente, ¿no es cierto?, a toda nuestra paz interior. Si se lo permitimos, lo hace. En el ruaj, mediante el ruaj y con el ruaj, nosotros tenemos shalom. Su paz no es estar libres de problemas, ¿sí?, porque los problemas, recordamos, que son nuestra disciplina, de manera que eso no sería paz, sino atravesar los problemas de su mano, para que no seamos perturbados, para que no caigamos, para que no tropecemos de mala manera. Los demás pueden ser perturbados en su corazón, en la mente, en el ruaj, en su entorno, en todas partes, ¿no es cierto? Pero nosotros no debemos andar perturbados, porque Él es nuestra paz. Donde quiera que estemos, tenemos shalom. Esto es una promesa. Si nosotros dudamos y no tenemos shalom, realmente estamos tratándolo de mentiroso. Esas son las cosas que a veces a mí me ponen de los pelos de mí misma, ¿no es cierto? Porque yo me doy cuenta que lo estoy tratando de mentiroso cuando me pongo nerviosa y empiezo a preocuparme por determinadas cosas. Sin embargo, es lo que hacemos realmente. El Ruach de Elohim está con nosotros, ¿sí?, y su rostro está alzado sobre nosotros, Él está observándonos siempre. Basta que dejemos de lado las ansiedades que no nos corresponden y nos ocupemos de los asuntos de nuestro Padre. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es su obra, que Él va a hacer su parte, que somos nosotros, ocuparse de nosotros. Ese es el intercambio. Finalmente, haciendo todas estas cosas, ¿no es cierto?, los sacerdotes estaban haciendo lo más importante de todo, colocando el nombre de Yahweh sobre su pueblo y conformándolos así a su semejanza, porque en aquella época el Ruaj aún no había sido derramado, recordemos. Entonces todo era a nivel externo. Por ejemplo, la unción que cuando el espíritu venía sobre la gente, venía sobre la gente, no entraba dentro. En aquella época todavía no había sido derramado el Ruaj. Entonces, en la vida aplicada, esta bendición consiste en conducir a la gente a la presencia de Elohim, a disfrutar a Elohim mismo en la luz, ¿no es cierto?, de su rostro, en el resplandor de su faz, donde todo se ilumina y queda claro, a fin de que todos participen de su gracia y tengan paz. Sin lugar a dudas, esta es la bendición apropiada, ¿no es cierto? Pero no es simplemente algo para decir o para cantar, ¿sí? Sino que es algo, ni tampoco es siquiera algo que algunas personas tienen que andar gesticulando con las manos mientras otras la reciben y nada más. No se trata de eso si todos estamos preparándonos para ser reyes y sacerdotes. Es algo para hacer
realmente. Se trata de que nosotros mismos seamos esa bendición, una bendición andante, con patas, viviente, a través de nuestro ministrar a Mashiach a los demás, ¿sí? Acercarlos a su presencia, enseñar a los nuevos, consolar a los que sufren, ayudar a los que tienen necesidad, mostrar el camino, mostrar la verdad y mostrar la vida. En Corinthians Bet, el apóstol Shaul también da un modelo de bendición. Tenemos varios en las escrituras. Dice: la gracia de Yeshua HaMashiach, el amor de Elohim y la comunión del Ruach HaKodesh sean con todos ustedes. Elohim viene al pueblo para que recibamos gozo y placer, ¿no es cierto? Que es el amor de Elohim como la gracia de Mashiach mediante la comunión del Ruach HaKodesh, ¿sí? Todo esto tiene que estar en conjunto. El amor, la gracia y la comunión no son tres cosas separadas, ¿sí? Realmente son tres aspectos o partes de una misma cosa. Son las tres etapas de Elohim que podemos disfrutar. El amor está dentro de Elohim mismo, porque Él es amor, ¿no es cierto? Entonces está en su interior mismo. Cuando este amor se expresa, se convierte en gracia. De esa forma nosotros podemos recibir el amor. El amor en sí es como la fuente de luz, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros lo percibimos, no percibimos la fuente de luz, sino lo que recibimos, ese resplandor, y esa es la manifestación, esa es la gracia. La gracia es transmitida en la comunión. ¿Cómo puedo amar a un hermano o una hermana, ¿no es cierto? Porque ese amor está dentro de mí. Pero ¿cómo puedo expresarlo? Lo puedo expresar al ministrar a Mashiach, únicamente. O sea, el amor está en nuestro interior porque hemos recibido el Ruach, y de esa manera nosotros tenemos al Padre también en contacto con nosotros. Entonces tenemos eso. Pero ¿cómo podemos compartir eso con las demás personas? Ministrando Mashiach. Si somos hermanos es mucho más fácil porque entra en juego la comunión de forma directa de la novia, ¿no es cierto? Con los que todavía no son creyentes, de cualquier manera también ministramos para que ellos reciban, perciban, vean, sientan, experimenten a Mashiach a través de nosotros y deseen estar en contacto también. Esta administración representa la gracia como la expresión del amor que le tengo a ese hermano o hermana. Si deseo comunicarle esta gracia, debo ministrar a Mashiach, no hay otra. Esta es la comunión. El pensamiento básico que contiene el Tanaj con respecto a la bendición radica en introducir a la gente en la presencia de Elohim, entonces, ya que aquella era la etapa de las sombras y el Ruach todavía no había sido derramado, como acabamos de decir. Entonces la cuestión era necesario conducir a la gente, ¿no es cierto? Este era el ayo que conducía, ¿no es cierto?, a la gente al lugar adecuado, ¿sí? Pero en el Berit Hadashah, después de la muerte y resurrección de Mashiach, los apóstoles que ya tienen el Ruach de Mashiach en su interior, no solo introducen a la gente en la presencia de Elohim, sino que introducen a Elohim en ellos. Vean que ya el intercambio es completamente diferente a partir de todo lo que hizo Mashiach, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el modelo de bendición dada por los sacerdotes del Tanaj y la del apóstol en el Berit Hadashah, ¿no es cierto? Porque esta última es la etapa consumada. Hay que entender esas cosas, porque está muy bien y es muy lindo volver a las raíces antiguas, ¿no es cierto? Pero las raíces no son la copa del árbol, y el árbol ha crecido. ¿Y qué es el árbol? Una cosa diferente. Si las raíces son de un tipo de planta, la copa también será el mismo tipo de planta. No digamos que son dos cosas diferentes, es exactamente lo mismo, pero el árbol ha crecido. Entonces necesitamos ver las cosas en el momento correcto de cada una de ellas, de cada una de las etapas. Entonces la bendición del Berit Hadashah es la consumación realmente de la bendición del Tanaj, porque es la impartición del propio Elohim dentro de los creyentes. Es aquello para lo cual se hizo toda la obra y el trabajo de la primera parte hasta la primera venida de Mashiach, para poder cumplir la segunda parte. Por una parte, bendecir a los demás consiste en introducirlos entonces en la presencia de Elohim, y esa fue la parte primaria que debía ser aprendida y ministrada en aquella época. Por la otra parte, finalmente consiste en introducir a Elohim en ellos, ¿no es cierto?, en su interior, en el interior de cada uno, como amor, gracia y comunión. Esa era la voluntad y el deseo del Padre desde el principio realmente. Todos los creyentes conocen la palabra bendición, ¿sí? Todo el mundo, inclusive los no creyentes. Indudablemente el concepto de bendición que la mayoría tiene
Se relaciona con recibir una buena familia, educación, trabajo, acento, que me vaya bien, casas, automóviles, eso, prosperidad, ¿no es cierto? Generalmente pasa por ese lado. O sea, si me va bien en la vida, si recibí un regalo, si salió lo que yo quería, si se dio algo que yo quería, entonces, me bendijo. Generalmente ese es el concepto que tenemos en la cabeza. Fui bendecido porque me fue bien. No me salió. No decimos que fui maldecido, pero no nos gusta mucho, ¿no es cierto? Entonces, este es el concepto en general, grosso modo, que tiene la mayoría. Pero según la palabra pura, la bendición es muy diferente de esto. Según el modelo de bendición dada por el sacerdote del Tanaj y el modelo de la bendición dada por los apóstoles, por los talmidim, en el Berit Hadashah, la bendición adecuada consiste en introducir a la gente a la presencia de Elohim e introducir a Elohim como gracia, amor y comunión en la gente para que ellos disfruten de la presencia plena. No hay mejor bendición, no hay mejor presente, no hay mejor prosperidad que tener al propio Elohim en nuestro interior. No hay cosa más grande ni nada hay más importante que eso. Por lo tanto, la bendición tiene que ver con disfrutar a Elohim. El principio de la bendición. En Ibrahim 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este paso vemos que el principio de la bendición consiste en que el mayor bendice al menor. Si ser mayor o menor no es esencialmente un asunto de edad, ni de tamaño, ni de poder tampoco, obviamente. Es un asunto de la medida de Mashiach que tiene cada uno en su interior. Somos mayores o menores dependiendo de la medida de Mashiach que tenemos. En verdad les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Yahanan en el inmersor. Sin embargo, el más pequeño en el reino del cielo es mayor que él, dijo Yahshua en Matías en el capítulo 11. Él estaba afirmando que Yahanan en el inmersor era el mayor que todo lo que le habían precedido. No obstante, el menor en el reino de los cielos es mayor que Yahanan. ¿Sí? La razón por la cual Yahanan era mayor que sus predecesores era que él era el último sumo sacerdote que encerró la orden y entregó el mando a Yahshua, cosa que vamos a estudiar. Sin embargo, aunque Yahanan estaba muy cerca realmente de Mashiach, Mashiach no estaba en él. ¿Sí? Los que están en el reino de los cielos no solamente están cerca de Mashiach, sino que Mashiach está en ellos. Es una etapa completamente diferente y mucho más íntima, por así decirlo, ¿no es cierto? Por esta razón, el menor en el reino de los cielos es mayor que Yahanan, ¿sí? Simple y sencillamente. Los hombres más destacados del Tanaj podían decir que Mashiach estaba por venir y Yahanan, el inmersor, pudo decir hasta que Mashiach estaba delante de él, parado delante de él, y decir, este es el Cordero. No obstante, todos los que estamos en el reino de los cielos afirmamos que Mashiach está en nuestro interior. Esa es la verdad. Podemos decir, para mí el vivir es Mashiach, como dice Filipillín en el capítulo 1, en el paso 21. Por lo tanto, estamos más cerca de Mashiach de lo que Yahanan inmersor y todos los que le precedieron estuvieron. Lo grande o lo pequeño que seamos, entonces, a partir de ahora, ¿no es cierto?, para nosotros, depende de la medida de Mashiach que tengamos. Si por tener más de Mashiach somos mayores que los demás, entonces estamos ya facultados para bendecirnos. Eso quiere decir, estamos facultados para ministrar a Elohim y a los demás, ministrar Mashiach, porque el mayor siempre bendice al menor. La razón es sencilla, el mayor tiene una medida de Mashiach tan considerable que puede dar a los demás, realmente. Ya su Mashiach ha crecido, ha amadurecido y puede comenzar a bendecir a los demás realmente. Por eso puede servir, exactamente, puede servir a los demás. Si alguien es mayor que yo, significa que tiene una porción más grande de Mashiach que yo. Es eso lo único que lo diferencia. No somos más grandes ni por nada, ninguna otra cosa. Lo único que nos diferencia es la cantidad de Mashiach que cada uno tiene en su interior. En ese caso, esa persona tiene algo más de Mashiach para ministrarme, tiene más cosas que yo puedo recibir de esa persona, tiene más Mashiach, ¿sí? Bendecir a los demás significa mostrarles a Mashiach. Entonces, los que tienen una pequeña medida de Mashiach necesitan la bendición de los que tienen una medida más grande, ¿sí? Y siempre hay mayores y menores en relación a cada uno de nosotros. Entonces nosotros recibimos bendiciones y damos bendiciones al mismo tiempo. Los bendecimos con el Mashiach, del cual participamos y del cual disfrutamos. Si disfrutamos más a Mashiach realmente, entonces vamos a tener más Mashiach para ministrar a los demás. Y ministrarlo así es realmente una verajá. Profetizar con bendición.
En este mensaje ahora en esta parte vamos a examinar otra manifestación de la madurez en la vida de Jacob. Él profetizó con bendición. Sí, sabemos lo que significa profetizar, pero no estamos familiarizados con profetizar mientras uno bendice. Bereshit 49 es el único capítulo que muestra en parte estas cosas, realmente, en el Génesis, en Bereshit, perdón. Aunque la bendición que impartió Moshe en Devarim 33, y las vamos a ver en las próximas charlas, es parecida a lo que vamos a encontrar aquí en Bereshit, la bendición que fue dada ya no es tan rica realmente como esta aquí. El capítulo 49, profetizar es una manifestación de la madurez, ya que nuestras palabras siempre revelan en qué condición estamos y qué tan maduros somos. Un recién nacido, como ya dijimos, no puede hablar para nada, ¿no es cierto? Mientras que un nene de más de un año ya empieza a balbucear algunas palabras. Lo que profiere, lo que emite, las palabras que dice, nos dan enseguida la pauta, aunque no lo estuviéramos mirando, escucháramos solamente la voz que habla, nos daríamos cuenta de que se trata de un niñito. O sea, evidentemente no de un adulto. Lo mismo es válido para las demás edades. Un joven habla como un joven, un viejo habla como un viejo, un adulto como un adulto, una mujer como una mujer y un hombre como un hombre, ¿no es cierto? Hay diferencias, por lo tanto nuestras palabras no solo denuncian nuestra edad, sino también la clase de persona que somos y en la cual nos vamos convirtiendo a medida que crecemos, ¿no es cierto? Y nos desarrollamos. Por lo tanto, la forma en la que hablamos pone en evidencia nuestra condición y nuestro nivel. En Jacob vemos la expresión de Elohim. Esa es la medida de la altura, ¿no es cierto?, que debemos llevar a la plenitud de Mashiach en nuestro interior. En el caso de los patriarcas sabemos que estaban en una etapa en la cual todo estaba externamente y no en el interior. Hola Mario, buenas tardes. Hola Javier, bienvenidos. Entonces, antes de los últimos capítulos de Bereshit, no vemos mucha expresión de Elohim en Jacob, realmente. Como lo hemos estado estudiando en los últimos capítulos y no se veía. Ahora bien, en estos últimos capítulos vemos en él mucho más de la expresión y del señorío de Elohim mismo. En esta sección, Jacob era de edad avanzada, pero sus ojos espirituales estaban muy agudos realmente. A donde quiera que iba, percibía cuál era la verdadera condición y bendecía a la gente como correspondía. Además, su bendición se convirtió en profecía de parte de Elohim, como vamos a ver. Jacob llevaba verdaderamente la imagen de Elohim y lo expresaba. Incluso Faraón, ¿no es cierto?, que gobernaba en ese momento, se encontraba bajo la bendición de Jacob, porque el mayor siempre bendice al menor. Yosef entonces trajo a su padre Jacob y se lo presentó al faraón, y Jacob saludó al faraón. Saludar, como ya sabemos, es baraj, es bendecir. El faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le respondió al faraón, los años de mi peregrinación sobre la tierra son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, ni siquiera se acercan a los lapsos de vida que de mis padres durante sus peregrinaciones. Entonces Jacob bendijo al faraón por segunda vez y salió de su presencia. Bereshit en el capítulo 47. Entonces, el mayor siempre bendice al menor. Aquí tenemos un cuadro muy especial, porque si Yosef representa a Mashiach, entonces Jacob, en este caso, representa al padre, ¿sí?, al propio Yahweh. Esto indica que Faraón estaba bajo la autoridad de Jacob, ¿no es cierto?, que era en ese momento la expresión de Elohim mismo. La bendición de Jacob a los dos hijos de Yosef, ¿no es cierto?, a Efraín y Menashe, también era una profecía, ocupa todo un capítulo, ¿no es cierto?, en sí toda la adopción y todo lo demás. Yitzhak fue engañado por Jacob y lo bendijo ciegamente, lo bendijo a ciegas, ¿no es cierto? Pero la bendición que Jacob dio a Efraín y Menashe fue muy diferente. Cuando Yosef intentó mover la mano de Jacob y ponerla sobre la cabeza de Menashe, ¿no es cierto?, en lugar de Efraín, Jacob se rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, ¿no es cierto? Jacob parecía estar diciendo, hijo mío, tú no sabes lo que yo estoy haciendo, pero yo sí sé. Yo conozco el corazón de Elohim. Mi bendición es la expresión y las palabras de Elohim. Las palabras de mi bendición son la profecía de Elohim. Y así sería. Antes de morir, Jacob convocó a todos sus hijos, ¿no es cierto?, para bendecir a cada uno. En la cultura bíblica esta última bendición del padre es muy, muy importante y es considerada como parte de la herencia que un padre deja a los hijos.
La bendición de Jacob no consistía en desear buenas cosas para los hijos, ¿sí? La bendición bíblica no está basada en buenos deseos, sino en una apreciación profética. Está basada en la apreciación del carácter de cada hijo, según el padre lo aprecia con ojos espirituales, no desde la medida carnal, ¿no es cierto? Porque Jacob ya había llegado a la etapa en la que caminaba de la mano del Ruach. En otras palabras, la bendición paterna son palabras proféticas que reflejan lo que el padre ve con ojos espirituales en los hijos. Las escrituras siempre resaltan la importancia de las palabras que emitimos, porque al ser imagen y semejanza al Creador, cuando hablamos estamos imitándolo también, ¿no es cierto? Y estamos representándolo, imitando su capacidad de manifestar a través de sonido, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos internos. Él habla y crea cosas. Nosotros no tenemos esa capacidad porque no somos realmente el creador, y sin embargo, al mismo tiempo, cuando hablamos, estamos manifestando nuestros pensamientos interiores. Si no dijéramos nada, el mundo no los vería. Cuando hablamos, eso se manifiesta. Eso tiene una manifestación física real, porque el sonido es una manifestación física, son frecuencias, tiene una manifestación física en el mundo real. Esto es concreto. Sabemos además que el propio Mashiach es la palabra creadora de Yahweh, ¿no es cierto? Y esa es la forma en que lo manifiesta. Aquí tenemos que pasar a hablar acerca de la importancia de la palabra hablada. Esto es muy importante. Las escrituras ponen mucho énfasis en las cosas que los hombres que nosotros le damos muy poca importancia. Y una de las mayores es la palabra. Es hablar por hablar, es una de las cosas más peligrosas que existen. No me refiero aquí de forma directa a Yahshua, ¿sí? Vamos a dejar esa parte de lado. Él es realmente la palabra, pero la palabra de Yahweh. Estoy hablando de las palabras en sí, ¿no es cierto? Ese sonido que emitimos con nuestras bocas y gargantas, y que tiene una serie de significados intrínsecos, porque tampoco me refiero a cualquier ruidito gutural que algunos que están medio loquitos, ¿no?, dicen que hablan en lengua y nadie entiende nada. No se trata de eso tampoco, sino específicamente a las palabras que usamos para comunicarnos, ¿no es cierto? Al parecer nosotros los humanos no nos damos cuenta de toda una serie de cosas que maravillan realmente a los cielos y nos hacen poseedores de ciertas características que para algunos de ellos han resultado ser envidiables, como sin ir más lejos nuestra capacidad de reproducción y de tener relaciones sexuales, una cosa que envidiaron los vigilantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la capacidad de reproducción, de dar prolongación a la vida, que ellos no tenían, ¿no es cierto? También fue envidiada. Nosotros tomamos todas estas cosas muy livianamente y sin medir con cuidado y con respeto su profundidad, que es Kadosh, porque son maravillas que nos fueron dadas por el propio creador, y nosotros las tomamos como algo así de la naturaleza, generalmente. Las tomamos como cosas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Como quien se toma un café o se rasca la oreja. Pero son cosas santas, santísimas, y son de gran misterio, y ya es hora de que les empecemos a prestar la debida atención, con la debida predisposición de ánimo, solo para mostrar que entendemos, ¿no es cierto?, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, que esto nos interesa y que le estamos dando su importancia. Cuando Yahweh Elohim creó al mundo, lo hizo a través de su Hijo, la Dabar, la palabra, ¿no es cierto? Existe una poderosa fuerza creativa en la palabra del Altísimo. Él la colocó a propósito en su palabra, ¿no es cierto?, que finalmente encarnaría y sería Yahshua. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Entonces todas las cosas creativas, todas las cosas que dan vida, luz, vida, todo eso había sido colocado en la palabra de Yahweh. Todo lo que proviene realmente del Padre es vida, ¿sí? Y si no hay vida, si hay muerte, sabemos que eso no procede del Padre. Es simple, es tan simple como eso. Pero al haber caído y estar nuestro ADN contaminado, además de cargar la semilla de la serpiente, ya sabemos que cargamos con tantas mutaciones, porque esto ya lo hemos estudiado. O sea, alteraciones producidas porque los hombres han ido casándose sin tener demasiado en cuenta la genética de la otra persona, ¿no es cierto? Ya no existe esa cosa de separación ni nada. Y esas cosas, esos resultados no los vemos nosotros con los ojos, ¿sí? Pero sí se ven en los frutos. Esto ha producido a la larga una mezcolanza en la que estamos actualmente, ¿no es cierto? En palabras simples, estamos contaminadísimos y nuestra lengua no escapa a estas cosas. Ahora bien, así como nosotros, habiendo sido hechos a la imagen del Creador,
su semejanza la vamos adquiriendo, ¿no es cierto? Recibimos la misma capacidad de generar vida, de reproducirnos, ¿no es cierto? Esto es en cuanto a la vida física, pero los creyentes también tenemos la capacidad de reproducirnos espiritualmente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, dice Yahanan en el capítulo 5. Los creyentes también recibimos ese increíble don de dar vida al tener la vida de Mashiach en nosotros mismos, ¿sí? Si damos fruto, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene el fruto? Semillas. Entonces, si damos fruto, tenemos semillas para sembrar. Eso quiere decir que si damos frutos, podemos ir a otros y darles la semilla. ¿Qué semilla? ¿Qué semilla tenemos dentro? Mashiach. ¿Qué semilla va a tener nuestro fruto? Mashiach. No puede haber otra semilla. El árbol que no produce fruto no tiene semillas. Por eso se dice que es inútil. Dice, así que todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Dice Lucas en el capítulo 3. Esta vida no nos viene de nosotros mismos. Ni la física ni la espiritual. Ninguna de las dos. Las dos fueron recibidas, ¿no es cierto? Nos fueron depositadas para que las transmitiéramos y nos multiplicáramos. Tanto teniendo hijos en la carne como hijos espirituales. En este momento está dividido, pero originalmente tendría que haber sido una única reproducción, ¿no es cierto? Esa debería haber sido la cosa. Si Adán y Jabá hubieran comido el árbol de la vida, ya hubieran tenido dentro de sí todo para dar la cosa completa, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a obtener todos después que recibamos los nuevos cuerpos. Así que de esta manera también nos fue dado a nosotros el don del habla, ¿sí? Eso no quiere decir que los malajín sean mudos tampoco, ¿tá? Solo significa que nosotros también recibimos un don que es muy especial. Los animales no lo recibieron. A lo que me refiero con lo de especial es a algo que también normalmente se nos escapa a través de la fuente, acerca de las fuentes de la vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá, dice Mishlei en el capítulo 18. A lo largo de todas las escrituras se nos insta una y otra vez a tener cuidado con lo que decimos, a guardar nuestros labios y nuestra lengua, porque de la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas no deben ser así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Dice Jacob en el capítulo 3. La bendición es vida, la maldición es muerte. De manera que cuando se bendice a alguien, se le otorga vida. Y cuando se lo maldice, se le otorga muerte. Balak lo sabía perfectamente, por eso pidió a Bilaam, ¿no es cierto?, que maldijera al pueblo de Israel. Hoy la gente anda lanzándose improperios unos a otros de forma liviana, a veces hasta como chiste, ¿sí? Hay palabras que son insultos y a veces son utilizadas como señales de admiración para otra persona. Esto muestra la terrible ignorancia en la que vivimos acerca del poder de las palabras y del mal que causamos a otros y a nosotros mismos. Porque yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás, dice Matías en el capítulo 12. Si eso no les suena lo suficientemente importante como para por lo menos abrir los ojos y ver de qué se trata el asunto, es porque la doctrina de no importa lo que digas o lo que hagas, basta sentir en el corazón que ya está, papá iba a perdonar todo, realmente ha calado muy hondo, y esta es una doctrina muy nefasta que realmente ha matado y enterrado a miles. Todas estas cosas las hemos hablado un poco más, sobre todo acerca de la importancia de los nombres relacionados con ese aspecto. Lo vimos en el capítulo, en la charla 25 y en la 34, en dos cosas. Una fue hagámonos un nombre en Babel, y la otra es el Malach de Yahweh, ¿no es cierto? Todo esto que estoy mencionando ahora, se pueden dar cuenta que es una semilla, es la punta de un gran iceberg, ¿no es cierto? A lo largo del recorrido vamos a volver al tema en diferentes ocasiones, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de otro tema urdimbre que se va a repetir a lo largo de las escrituras, ¿no es cierto? Solo quiero que empiecen a considerar cuanto antes mejor acerca de la importancia de las palabras, ¿no es cierto? Porque no tienen un impacto simple así nomás, ¿no es cierto? Como que se dice y se escuche nada más, entró por un oído y salió por el otro.
existe también todo un impacto, inclusive a nivel de frecuencia vibracional sonora real. Esto se ve clarísimamente en el uso de la música, ¿sí? Que no es sino frecuencias sonoras, como ya lo hemos dicho, que pueden alterar hasta los estados de ánimo. No solo eso, pueden mover objetos, o sea, no estamos hablando de cosas, soniditos, nada más, ¿sí? Lo mismo sucede con lo que decimos, las palabras nos justifican o nos condenan. De esta forma, maldiciones y bendiciones son cosas que entran dentro de este ámbito, ¿no es cierto? A algunos les podrá sonar medio a magia, ¿no es cierto? Y a otros a tener poder, porque a algunos que les gusta esa parte. Que es la conclusión a la que han llegado muchos evangélicos, ¿no es cierto? Que proclaman y decretan, ¿no es cierto? Y hacen grandes shows, pero en verdad hacen como dijo también Jacob, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres, dice en el capítulo 4. Estos no saben lo que dicen realmente y solo buscan satisfacer sus propios placeres, por eso que están dando decretos y órdenes, ¿no es cierto? El fin de ellos será la perdición, su deidad es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal, y eso es clarísimo, es una descripción. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo, cuando se revele el justo juicio de Yahweh. Tengamos en cuenta que a menor nivel cualquiera de nosotros está haciendo esto con las palabras que emitimos siempre. Sin embargo, cuando miramos a las escrituras con la ayuda del Ruach, vemos que antiguamente se daba realmente una importancia vital a las bendiciones. Se peleaban por las bendiciones realmente, ¿sí? Y además no era que se peleaban por las bendiciones. Una vez dada a uno no se le podía dar al otro, ¿no es cierto? Por eso Esaú dijo, y no tienes otra bendición para mí. O sea, como se te acabaron las bendiciones en esa, ¿no es cierto? Bueno, esa ya no estaba, porque esa era una bendición, ¿no es cierto? Entonces, los patriarcas sabían del gran valor de las bendiciones. No por nada tuvieron todas las peleas. Y lo que vemos es de suma importancia. Las bendiciones espirituales pronunciadas por los patriarcas en el Ruach pueden ser consideradas proféticas en el sentido actual de la palabra. Profecía no es lo mismo que profetizar en las escrituras, ¿sí? Hoy se considera que un profeta es uno que adivina el futuro prácticamente, que dice cosas que van a suceder en frases que siempre son selladas con un así dice el Señor, ¿sí? Pero profetizar es en verdad hablar la palabra de Yahweh exhortando. Eso es profetizar bíblicamente, ¿no es cierto? Puede que sea una palabra nueva o una palabra vieja, ¿sí? Nunca se trata de profecías personales, para nada. Así que no hay eso de tengo una palabra para ti, hermano fulano, ¿tá? No existe. Sin embargo, el principio de lo que se dice, ¿no es cierto?, no volverá vacía mi palabra, es un hecho real. Lo que decimos será cumplido, para bien o para mal, ¿sí? Y si levantamos falsas profecías, será para mal, ciertamente. Y no, ese mal es como un boomerang, ¿sí? Sépanlo. El boomerang hace que todo vuelva hacia nosotros. Pero las bendiciones patriarcales todas provenían del Ruach, ¿no es cierto? Contenían el elemento vital, que era la impartición del propio Elohim en ellas. Esto era esencial porque él estaba realmente levantando su nación y creando su planta. De manera que cuando ellos bendecían a sus hijos, profetizando, ¿no es cierto?, ministrando las palabras de Yahweh, ciertamente sus palabras terminaban cumpliéndose. Ellos hablaban por Yahweh mismo, transmitían sus deseos, que eran también los suyos. Esta importancia de que todo lo que decimos también se cumple, recordemos las cosas que sucedieron con Jacob y Rivka, con los ídolos, ¿no es cierto?, que ya lo hemos mencionado. Lo que se dijo se cumplió, que el que tenga los ídolos muera. Rachel, no era Rebeca, perdón, Rachel murió. Mismo caso de Yahudá con Benjamín, ¿no es cierto? El que tenga la copa que sea esclavo. Y sucedió, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que se cumplen realmente lo que decimos. Y esto no es magia, no se trata de una varita mágica que tengamos dentro de la boca. Vemos un ejemplo en las bendiciones de Yitzhak, por ejemplo. Cuando bendijo engañado, ¿no es cierto?, cuando lo bendijo a Jacob engañado, creyendo que era Esaú, transmitió una bendición desde su corazón.
no la bendición abrahámica. Esto lo vimos en el capítulo 51, ¿sí? Recuerdan, no fue la bendición abrahámica la que transmitió. Lo que su corazón humano de carne deseaba para su favorito, fue transmitido finalmente a Jacob, pero la bendición que él dijo fue una suya propia en la carne. Finalmente él tuvo que bendecir a Jacob con la verdadera bendición abrahámica, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Insistió en seguir los deseos de su corazón, a pesar de que Yahweh había permitido que las cosas salieran como él quería desde un comienzo, ¿no es cierto? Y él se diera cuenta de que Esaú no era favorecido. Él de cualquier manera otorgó una bendición a Esaú que acabaría siendo una maldición. Y lo sabemos, todavía en los días de hoy esa maldición continúa. Sin embargo, todas sus palabras se cumplirían. Entonces no pensemos que esto vale únicamente para los patriarcas de la antigüedad, esto es cosa vieja y ya no funciona más, se rompió, no anda ahora, no. Si seremos juzgados por cada palabra emitida, como dijo Mashiach, es evidente que este poder de las palabras, ¿no es cierto?, de lo que decimos, de lo que emitimos como deseo, ¿no es cierto?, sigue vigente. Aunque no lo entendamos y aunque no le prestemos atención, ¿sí? Podemos pasarle al lado, pero sigue funcionando. Todas las situaciones en las que nos encontramos surgen a causa de nuestras acciones y de nuestras palabras. También no es solo consecuencia de nuestras acciones, ¿sí? Si empujo una silla, la silla se cae, ¿sí? Sino también de nuestras palabras, de la manifestación de nuestros pensamientos internos, ¿no es cierto? Que son dos formas de materializar los deseos de nuestro interior. De esta manera podemos comprender mejor el hecho de que las bendiciones de Jacob estuvieran dirigidas no solo a sus hijos, sino también a sus descendientes, obviamente, ¿sí? Estamos nosotros ahí. ¿Ah? Entonces, la bendición y la maldición son cosas que se colocan dentro de la persona a la cual van dirigidas, de la misma forma espiritual en que Yahweh coloca su nombre dentro, en ciertos lugares o dentro de su malaj, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros en realidad eso lo estamos entendiendo un poco medio así, y más que eso no creo que vayamos a entender, porque no estamos completamente en ese plano como para comprenderlo totalmente. Sin embargo, estas cosas funcionan de esa manera. Cuando bendecimos o maldecimos, colocamos esas palabras, el poder de esas palabras, esas intenciones o lo que sea dentro de la persona. Por eso recibir una maldición era una cosa terrible antiguamente, pero las personas llegaban hasta matarse por una maldición recibida. No era cosa de nada tampoco. Ese tipo de cosas las hemos dejado de lado pensando que son supersticiones y nada más. Así nos va. Entonces, como cada uno de nosotros contiene en su interior toda nuestra descendencia, cada uno de nosotros tenemos a nuestros descendientes en nuestro interior, ¿no es cierto? En los muslos, no en los lomos. Recordemos, es así que las bendiciones se transmiten generacionalmente. Por lo tanto, lo interesante de las bendiciones de Jacob es que se referían a los tiempos futuros, tiempos que nos afectan porque, como decimos, nosotros somos sus descendientes espirituales. Jacob tuvo una revelación de lo que iba a acontecer en los días venideros, ¿no es cierto? El texto en hebreo dice Aharit Hayamim, que literalmente significa últimos días. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para decirles lo que les va a suceder en días venideros. Congréguense y escuchen, oh hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. En Bereshit, en el capítulo 49. Este pasuk está escrito en poesía hebrea, ¿no es cierto?, que siempre se redacta en pares. La primera parte habla del padre Jacob y la segunda del padre Israel. Vean bien, escuchen, oh hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. El padre que engendró fue Jacob, pero el padre que profetizó fue Israel. Los 12 hijos nacieron de Jacob, el padre de la carne, que era un suplantador, uno que tomaba por el calcañar, un mentiroso, ¿no es cierto?, un engañador, un manipulador. Pero el padre que bendecía y profetizaba no era Jacob, era Israel. Jacob jamás habría pronunciado estas palabras en su ser natural, solo pudo hacerlo en su madurez. En el capítulo 49 vemos que Jacob está ya muy versado en lo espiritual, en lo divino. Es una persona prácticamente diferente de la que conocimos antes. Él conoce a Elohim realmente y conoce la condición de sus hijos, verdaderamente. Además, él tiene las riquezas necesarias con las cuales profetizar y bendecir. Por lo tanto, él pudo pronunciar una profecía llena de todo tipo de bendiciones. En sus palabras no hay nada de erróneo, ni de oscuro, ni difuso, ni vacío, ni vano, ni nada. Por el contrario, su discurso es una profecía rica, profunda y llena de verajot, ¿no es cierto? Esto es completamente diferente de él, así dice el Señor, que suelen utilizar los creyentes
creyentes de hoy. En solo unos minutos de práctica uno puede recibir, según ellos, el falso don de pronunciar profecías del tipo actual. Realmente, cualquiera aprende a decir, basta que digas una cosa así, entornes los ojos y la termines diciendo así dice el Señor. Pero realmente se requieren años bajo el quebrantamiento de Yahweh para llegar a la estatura en donde uno puede proferir la clase de palabras que pronunció Jacob en este capítulo. Profecías en el Ruach. Esto no es un asunto de don ni de función, sino de crecimiento y madurez en el Ruach. La casa, o sea, la familia de Jacob se componía de sus 12 hijos, ¿no es cierto? Más adelante ellos iban a convertirse en 12 tribus, ¿sí? Esa es la multiplicación. Y iban a ser finalmente la nación de Israel, cada vez más grande, las 12 tribus allá. Esto indica que Elohim tenía la intención realmente de obtener una nación y no individuos, no quería solamente individuos. La nación de Israel tipificaba a la congregación de creyentes, la cual es la casa de Elohim hoy en día. En el Tanaj tenemos una casa, que es la casa de Israel, y en el Berith Hadashah también tenemos una casa, que es la comunidad del Elohim vivo, ¿no es cierto? Como dice en Timoteo Aleph en el capítulo 3. No son dos casas diferentes, como los creyentes aseguran algunos, que han reemplazado a los israelitas, ¿no es cierto? Los cristianos dicen eso, ¿no es cierto? En la teoría del reemplazo. Se trata de la misma casa de siempre, pero en diferentes etapas y con sus divisiones, ciertamente. Finalmente volverán a ser una sola. Esa es la promesa. La planta siempre va creciendo, pero llega un momento en que es la planta única. En la bendición de Jacob encontramos mensajes que fueron realmente proféticos, ¿no es cierto?, que revelan el futuro de cada tribu, incluso hasta el momento de la llegada de Mashiach. Y hay 3 características en el mensaje de Jacob para cada uno de sus hijos. Se basa en la identidad y el carácter de cada hijo, ¿no es cierto?, de cada tribu, va a ser después, porque se transfiere, ¿no es cierto?, el desarrollo histórico también de cada tribu, ahí sí, en la parte histórica, ¿no es cierto?, por eso es profético, y en los sucesos de los últimos tiempos. En ese tiempo Jacob realmente llegó a entender que el proceso de selección había terminado. Elohim no iba a elegir a uno de sus hijos y rechazar a otros. Y Jacob lo comprendió finalmente. A partir de ese momento todos iban a formar parte de la nación que Elohim estaba formando para traer bendición a todas las familias de la tierra, tal como lo había prometido a Abraham y a Yitzhak, ¿no es cierto? En las bendiciones vemos cómo todos los hijos iban a ser disciplinados, pero no serían descartados. Aquí no estamos hablando de ellos como individuos, sino ya estamos hablando de aquello en lo que se iban a convertir, ¿no es cierto?, en tribus y finalmente en parte de una nación que es el reino en sí. En cuanto a las bendiciones, las vamos a ver en las próximas 2 charlas, porque son bastante largas. Y ahora, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para que hagan las preguntas y comentarios que desean. Hola Eric, buenas tardes. Dice Andrés, a ver, alguna vez hablé con un motivador, ¿qué es eso? Y me comentó que ellos hacen un curso sobre el manejo de tonos, vibraciones. Sí, ya sé, por lo que es muy importante en sus resultados. Ese tipo de cosas son estrategias del mundo, ¿tá? Porque esas son estrategias como usar demagogia para emocionar a las personas. Mira, en publicidad tenés una básica, hace cualquier cosa que quieras vender, ponele perritos, cachorritos, gatitos, lo que sea, o bebés, eso vende, ¿tá? Y eso es más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, que prestarle atención a la forma de hablar, a lo que vas a decir, no a lo que vas a decir, el contenido no tiene importancia, sino la forma en que lo expresas. Exactamente, y eso se utiliza en todos los seminarios y lo aprenden, eso es cierto, sí. Dice también David, la tribu de Benjamín casi se acaba por lo que dijo, ahora lo vamos a ver en las próximas, en las bendiciones, lo vamos a ver, no en la última, él está en la última charla, está Benjamín, sí, pero en sí no es por lo que dijo Judá, por lo que dijo Jacob, supongo que querrás decir, en sí, porque cada uno tenía ya dentro de sí un desarrollo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en las otras 2 charlas. Dice Carla, no hay diferencia entre el pecado y la palabra emitida, entonces. Una bendición o una maldición. No entiendo, Carla, qué es lo que querés decir. No hay diferencia entre... Vamos a ver, si yo cometo un pecado de lujuria, ¿es lo mismo que hablar? Evidentemente no. Así que no entiendo cuál es la relación exacta que querés establecer.
En sí, así a primera vista no lo veo. En caso de ser para mal, claro, me dicen, no hay diferencia entre el pecado. No lo entiendo. No lo estoy entendiendo. Estoy buscando a ver cómo lo... Entre el pecado y la palabra emitida. O sea, es como que me digas, no es la palabra emitida, me la estás poniendo demasiado generalmente, demasiado genéricamente. Es como que yo no puedo ni decir buen día que ella es la palabra emitida. No es así tampoco. A lo que decimos es que hay ciertas expresiones que sí nos condenan. Hay ciertas cosas que sí nos condenan. Es bastante más complejo que solamente el deseo, por ejemplo, expresado, ciertas expresiones, como por ejemplo, vamos al caso de Jacob con Rachel, ¿no es cierto? ¿Qué dijo él? Él estaba indignado de que lo estuvieran acusando y se defendió, trató de defenderse a sí mismo y terminó condenando a muerte a su mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque condenó a muerte a quien hubiera sido, no le importó quién hubiera sido realmente. Él estaba convencido que no era ninguno, lo cual no es disculpable tampoco, porque alguien debía haber sido. Él puede haber pensado que eran mentiras de Labán, qué sé yo, tanto da, ¿no es cierto? Pero lo que hizo ahí en sí no fue un pecado. Él no tuvo un pecado al decir eso, decir eso no fue un pecado en sí. Así que por eso estoy diciendo que no entiendo bien del todo la relación de lo que querés decir. Dice Maribel, es curioso que la primera bendición que pronunció el Padre en la palabra es a los peces y aves, y la segunda es para el hombre. En ambos casos fue una orden de fructificar y multiplicarse. Exactamente, aquí en Bereshit, en el capítulo 1, tenemos... estoy acá. Acá, sí, en el Génesis, en el Pasuk 22, dijo Elohim los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Estamos hablando de las criaturas, los enjambres de criaturas vivientes, las aves, ¿no es cierto? Los grandes monstruos marinos, toda criatura viviente de la especie que se mueve en las aguas, ¿no es cierto? Y en el aire. Y sean fecundos y multiplíquense. Él se los dijo a ellos, ¿no es cierto? Y después tuvo toda la clase de creó, ¿no es cierto?, en el quinto día a los mamíferos, por así decirlo, ¿no es cierto? Y así fue toda especie, y ahí no los bendice. Tenés razón. Ellos gobernarán y después bendice nuevamente a Elohim, al hombre, perdón. Estoy leyendo la imagen de Elohim los creyó. Sí, exacto. Eso es cierto. Decía, podemos estar, dice Pablo y David, podemos estar recibiendo bendiciones de generaciones pasadas. Eso ciertamente que sí, y también maldiciones. Por eso existen las maldiciones generacionales. Yahweh dice que Él las visita, visita las cosas en cuanto no sean quebradas. ¿Cómo no se quiebran? Porque simplemente no hay disposición de quebrarlas. Normalmente pasa por ese lado. No es que se pase por otro lugar, es una cuestión de que existe ya la inclinación para ese lado, para un lado malo, para un lado bueno, ¿no es cierto? Entonces, realmente sí, las bendiciones podemos estar recibiéndolas. ¿Cómo no creeríamos en eso? Si no creyéramos en eso, no podríamos estar recibiendo las bendiciones de la fe de Abraham. Nosotros estamos recibiendo las bendiciones de unas promesas bastante antiguas, ¿sí? Son las bendiciones a nuestros antepasados, los patriarcas. Entonces nosotros somos el mejor ejemplo exactamente de que eso existe y funciona. Y sí, la cosa que tenemos que terminar, como dijo Shaul, yo lo único que hago es hablar de Mashiach, ¿no es cierto? O sea, terminó que lo único que importa realmente es ministrar a Mashiach. Si no nos alejamos de eso, realmente no hay forma de que caigamos en errores, ni de que demos maldiciones o hagamos cosas equivocadas, ¿no es cierto? Y nada de eso nos será cobrado. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por encerrada la charla. Mañana vamos a empezar una nueva serie que va a ser bastante controvertida, bastante difícil también de ser comprendida. Vamos a ir viéndola lentamente.
Gracias por tocar este tema, me dice Maribel, tan importante que lo tomamos a la ligera hoy en día. Es cierto que lo tomamos a la ligera. El mundo enseña que no importa, no importa lo que digas. Es más, fíjense bien la diferencia que había antiguamente en lo que es un pacto. Actualmente, si no firmamos un documento, nada tiene validez. Antiguamente, un papel no les servía de nada, una firma la hacía cualquiera, no les interesaba, lo que les interesaba era realmente la promesa de la persona. Y cuando la persona se comprometía dentro de los parámetros de un pacto ya establecido, ¿no es cierto? Un pacto de sal simplemente, como ya lo hemos estudiado, listo, acabó, la persona no lo iba a quebrantar jamás. Esa es la importancia que se le daba antiguamente a ciertas cosas que nosotros hemos dejado de valorar. Esto realmente es más volver a las antiguas, a las raíces antiguas, ¿no es cierto? Son las cosas, es también reincorporar el pensamiento de nuestros antepasados, porque realmente razonaban de una forma bastante diferente a la nuestra. Nosotros dejamos de dar importancia a muchas cosas que son esenciales y que ellos sabían realmente que eran importantes. Para ellos no había que avisarles, ¿no es cierto? No había que decirles que hicieran esas cosas porque ya las hacían de por sí, ¿no es cierto? Pero para nosotros las advertencias deben ser dadas. Entonces, hermanos, agradezcamos al Padre que nos permitió una nueva charla, una nueva reunión, y los espero a todos mañana a la misma hora. Shalom Ubrajot, que el Padre nos bendiga a todos grandemente.